Hola, bienvenidos a este espacio y a esta introducción sobre la cábala. Y como bien nos dice esta disciplina, no encontramos respuestas si primero no nos formulamos preguntas. Así que la primera pregunta que nos invito a hacer en este momento es, ¿qué es la cábala? Y pues un poquito al respecto. Es una sabiduría ancestral anterior a todas las religiones que por tener concepto de sabiduría está inclinada a ser estudiada para luego ser practicada y así a través de la experiencia en la práctica poder conectar con el entendimiento. De manera que finalmente nos llenamos de conocimiento. Esta es la finalidad principal de la cábala. Este precepto cabalístico es básico y lo vamos a escuchar a lo largo del estudio de la cábala. Y va en la suma de la sabiduría más el entendimiento para finalmente poder conseguir el conocimiento. Más adelante vamos a explicar cómo es todo este proceso, pero tenemos que entender que sin sabiduría no hay conocimiento y sin entendimiento tampoco hay conocimiento. Es la suma del saber y el entender. El saber, pues cualquiera, ¿verdad? Tomamos un libro, nos metemos a un curso, estudiamos, alguien nos cuenta, alguien nos dice, leemos, nos enteramos y sabemos. Entender es el proceso de experiencia en el que practicamos o ponemos en práctica aquello que sabemos, ¿verdad? Empezamos a utilizar esas herramientas, a aplicar aquello que ha llegado a convertirse en una sabiduría para nosotros y a través de esa experiencia es que alcanzamos el conocimiento, ¿verdad? Es una integración o una mezcla de perfectas proporciones entre ambos conceptos, si lo queremos ver así. Entonces, aunque puede ser un estudio en comunidad, la cábala en realidad en lo profundo de su esencia es una práctica personal e individual. Pues se vive en la conciencia según la evolución de cada practicante. Todos podemos leer el mismo libro, ver el mismo curso, hacer las mismas prácticas, pero en realidad es un camino individual. Y solamente estamos aquí para compartir esa experiencia, pero el nivel de cada uno es algo independiente. Cábala o la palabra cábala es una palabra hebrea aramea que significa recibir. Y esto es lo maravilloso de esta situación. Porque la sabiduría de la cábala o la disciplina cabalística en realidad está buscando enseñarnos a recibir, ¿verdad? Su finalidad es servir como herramienta para revelar los secretos o el mensaje oculto en la Torá, que es el antiguo Pentateuco o los 5 primeros libros de la Biblia, y de esta manera encontrar la verdad y hacerla como propia, ¿verdad? No se trata de que sigamos lo que alguien más dice, o lo que alguien más cuenta, o lo que alguien más ha entendido, sino hacernos de esta verdad como algo propio. Y de esta manera lo que aprendemos a recibir entonces es toda esa luz que está determinada a ser nuestra y a formar parte de nuestra vida. La cábala es básicamente un sistema de descodificación para poder entender el manual de vida, que es la Torá, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que seguir los lineamientos que la Torá nos indica, que es como un manual de usuario para cada uno de nosotros que busca guiarnos a alcanzar una vida plena, una vida basada prácticamente en esa fusión de sabiduría y entendimiento, para que estemos como sabidos de a dónde vamos dirigiendo nuestra vida de una forma consciente y que no tengamos que vivir como a la deriva, ¿verdad? Viendo hacia dónde nos lleva la corriente. La Torá, porque tenemos que hablar de la Torá, ¿verdad? Es una enseñanza o una instrucción. Eso es lo que significa esta palabra hebrea aramea, enseñanza o instrucción. Y como les decía, se refiere a el antiguo Pentateuco o a esos primeros 5 libros de la Biblia, que en realidad funcionan como eso, como una enseñanza o una instrucción, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos estos libros y cada uno de los capítulos que conlleva semana a semana,
vamos viendo que de verdad es como un Waze, como un mapa que nos ayuda a elegir la mejor ruta posible para que nuestra vida sea realmente plena. Necesitamos aclarar que no podemos entender el significado real y profundo de la Torá sin la Kabbalah, porque la Torá es una serie de códigos que necesitan ser descifrados para su completo entendimiento. No son historias literales. Detrás de esto hay muchos códigos que la Kabbalah nos ayuda a descifrar. Así que partimos por este concepto, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Toda la creación está compuesta de esta manera. Hay un cuerpo, que es lo que funciona como un recipiente, y un alma, que es la luz que le da vida a este recipiente o este vehículo, que en el caso de un cuerpo es el que utilizamos para transitar por esta realidad material o este mundo físico. Pero todo lo creado consta de esta dinámica, un cuerpo o un recipiente y un alma o esa luz que le permite la vida a ese cuerpo, ¿verdad? De manera que la Kabbalah es el alma del texto más sagrado que conocemos, que es la Torah o la Biblia, para quienes no estén relacionados con el tema de la Torah. No es la Biblia que se utiliza en todas las religiones, esta Biblia, como se dice, traducida de latín al griego y pues todas estas traducciones y adaptaciones que se han tenido, sino que cuando hablamos de la Torah hablamos de este escrito original, de este libro que ha estado con nosotros desde el momento en el que Moisés o Moshe lo recibe en el monte Sinaí, después del éxodo del pueblo de Egipto. Estamos hablando de no de las traducciones y tampoco del sentido literal. Estamos hablando de los códigos y de este texto que ha sido considerado por muchísimas culturas como el libro más sagrado que conocemos. Entonces, la Kabbalah es el alma de este texto, mientras que la Torah misma es su cuerpo. En estos textos están contenidos las combinaciones y los códigos para crear otros mundos y otras realidades, así como el conocimiento absoluto y todos los secretos de la creación y el poder divino. Por eso les he mencionado antes que esto es como un manual de vida o un Waze, un GPS que nos ayuda a orientarnos y así poder elegir las mejores rutas para hallar el mejor camino para nosotros para alcanzar una vida ideal, una vida plena, una vida que realmente sepamos y podamos vivir. Entonces, ¿de qué nos habla la Cábala? Esto es súper importante para ir entendiendo el fin y el concepto de este estudio. La Torá es el texto que contiene las leyes que explican el funcionamiento del universo y de la creación completa, incluyendo el origen y el destino de la humanidad. Así que este es un tema básico del que forma parte el estudio de la Cábala. Y literalmente es un manual de usuario que al ser comprendido claramente resulta ser el manual para nuestra vida, como les vengo comentando. Es la totalidad de la revelación de la enseñanza divina entregada a la humanidad y no al pueblo judío como equivocadamente se cree. Este libro o este compendio de libros no es el libro sagrado de una religión o de un grupo de personas o de un pueblo específico, sino fue entregada a la humanidad completa. Los libros de la Torá son Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar y Devarim, que han sido sus equivalentes en la Biblia conocida por la mayoría como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Sin embargo, este es, como les digo, el equivalente que se les dio en la Biblia. Los libros originales tienen una traducción distinta, de manera que Bereshit significa en el comienzo, Shemot significa nombres, Vaikra significa y llamó, Bemidbar significa en el desierto y Devarim significa palabras y leyes. Y cada uno de estos libros pues tiene una temática relacionada al título que vimos aquí en pantalla. Sin embargo, les pongo aquí la relación que tiene la Biblia tradicional, en la Biblia que conocemos todos a nivel de religión, porque podemos hacer un acercamiento con un estado de conciencia o con una visión distinta
en búsqueda de estos códigos que la Cábala nos ayuda ¿cómo se llama? A comprender y acercarnos. Para el estudio de la Torá tenemos que conocer que existen distintos niveles, ¿verdad? Y estos van a ser según el nivel que vayamos alcanzando. La Torá va a tener estos 4 niveles de comprensión, ¿verdad? O lo que en hebreo arameo se conoce como pardes, ¿sí? Que significa huerto o jardín. La palabra pardes es lo que nosotros traduciríamos como el paraíso, el famoso este huerto, este jardín donde estuvieron Adán y Eva, que se nos cuenta en la historia tradicional. Pues a eso se refiere el concepto de pardes, que es la palabra hebrea aramea para referirnos a esto. Y estos 4 niveles de comprensión o de entendimiento de la Torá están contenidos dentro de esta palabra pardes, de este paraíso. Esto me encanta porque quiere decir que cuando nosotros alcanzamos estos 4 niveles de entendimiento es cuando realmente alcanzamos ese estado de vuelta al pardes, de vuelta al paraíso. Este concepto es un acrónimo. La palabra pardes, como ustedes la ven aquí en pantalla, van a encontrar las letras mayúsculas, la P, R, D y la S, porque en hebreo arameo no se utilizan las letras, las vocales. De manera que les resalto la manera adecuada en que se escribiría o transliteraría la palabra pardes al español y pongo las letras A y la E en minúscula solo para que nosotros sepamos que hay un sonido ahí, pero estas vocales no se utilizan en el idioma arameo, ¿verdad? Entonces, este concepto, como les decía, es un acrónimo que alude a las 4 formas básicas de comprensión de la realidad. Por eso es que son 4 letras, P, R, D y S. Las 4 consonantes de dicha palabra son a su vez la letra inicial de 4 palabras que se refieren a las diferentes capas o niveles de la Torá. Veamos en qué consiste ¿verdad? Vamos a ver cada uno de ellos. Primero tenemos la letra P, ¿verdad? Que sería el nivel del Pshat. Este nivel es el de la comprensión literal, tal como las palabras son entendidas en la vida diaria, ¿verdad? Cuando nosotros decimos quiero un café, estamos expresando que queremos un café, ¿verdad? Nos referimos a una mesa, un carro, un perro y literalmente significa eso. Gato, perro y mesa, ¿verdad? Luego tenemos el segundo estado o nivel de comprensión que es el remes y para la letra R, ¿verdad? Es el nivel de sentido alegórico del texto, los cuales hacen alusiones a cosas que las personas pueden comprender, pero que no específicamente quiere decir que eso sea en lo literal. Es más o menos como las fábulas, ¿verdad? Todos se recuerdan de la fábula de la liebre y la tortuga. Escuchamos la fábula, la historia, pero al final entendemos que realmente no se trataba de la liebre o de la tortuga, sino del mensaje detrás de su historia. A eso se refiere el nivel del remes, ese mensaje, esa enseñanza que nos deja una historia, que deja de lado la interpretación literal de la historia, sino que absorbemos el mensaje que traía en ella. El tercer nivel que encontramos es el drash, la letra D. Este es el nivel del sentido de comprensión de las leyes del universo, para lo que se requiere un amplio conocimiento de los códigos hebreos arameos y la gematría o la numerología cabalística. Así que si nos damos cuenta, este nivel ya va un paso más profundo, que tenemos que tener un acceso a niveles más concretos, más complejos, si lo queremos ver así, un estudio incluso más avanzado que no solamente nos compete la lectura en estado literal o sacar esos mensajes o esas enseñanzas de las historias, sino que tenemos que ir directamente a las letras hebreas arameas, conocer sus valores numéricos y la transliteración o transposición de estas para poder sacar esos códigos. Y finalmente tenemos el nivel desde donde se empieza el estudio cabalístico, que es el Sod. El Sod, la letra S, para completar la palabra pardes. Y este nivel es el del entendimiento místico o profundo de los secretos ocultos en el texto, ¿verdad? Del cual deriva la Kabbalah y el cual solo podría encontrarse en el estudio de los textos originales en sus lenguas originales. De manera que aquí en Kabbalah todo lo que estudiamos es desde el punto del Sod, porque como se nos ha enseñado y los cabalistas lo practican,
siempre se empieza de adentro hacia afuera. Es la forma más difícil, pero es la manera más, más hábil que podemos tener para poder abrir las puertas en el orden que son. Si empezamos de afuera para adentro, es mucho más complejo porque la mente humana tiene la capacidad de casarse muy, muy fácilmente con el pensamiento literal, ¿verdad? Con las cosas que son obvias. Y luego ir hacia adentro se convierte en algo complejo que incluso puede provocar temor, ¿verdad? Entonces, para ir un paso a favor de no alimentar esa costumbre o esa tendencia de nuestra capacidad humana, conectamos a nivel interno, a nivel del espíritu, yendo desde adentro, desde el sol. Así que la palabra sol prácticamente la podemos traducir como secreto. Y la cábala, eso es lo que nos enseña, los secretos ocultos detrás de todo lo anterior, de todos los niveles de conciencia anteriores. Si nosotros podemos empezar a construir nuestra vida y abrir esas puertas desde el secreto, va a ser mucho más fácil cuando lleguemos al estado literal, porque vamos a entender que no todo tiene un sentido únicamente literal. Siempre hay una profundidad y como vemos, 3 grados mucho más profundos en el interior que simplemente lo literal. Entonces, hay 3 temas que son los más importantes de la cábala, los 3 grandes temas que la cábala cubre. En primer punto tenemos la numerología o la gematría, ¿verdad? No van en un orden de importancia, aquí solo se los comento para que sepamos cuál es como el pensum que la cábala estudia. Pues cada cabalista elige su línea, su tendencia, pueden hacer una mezcla de los 3, pueden hacer una mezcla de 2, hay personas que dedican su vida solamente a un estudio, pues los 3 son bastante profundos y vastos, y de verdad creo que no basta una sola vida para profundizar en cada uno de ellos. Así que uno de los temas que tenemos es la numerología o la gematría, la cual revela que 2 palabras en hebreo que tengan el mismo valor numérico guardan similitud y o pertenencia, de manera que pueden significar o referirse exactamente a lo mismo. Pero para eso necesitamos conocer los valores numéricos de cada una de las letras hebreas arameas. Aquí no se utilizan caracteres de la lengua española, hispana o de cualquier otro idioma, sino que se van a los códigos hebreos arameos. Así que solamente se trabaja con estas letras o alfabetos, que consta de 22 letras. Luego tenemos la creación del mundo, que sería el segundo gran tema. Y aquí pues se nos explica cómo hizo Dios para crear el mundo. Cuántos mundos hay en la creación. También se cubren los temas de la astrología, qué función tienen los mundos, todos los conceptos y lo relacionado con los ángeles de luz y de oscuridad y los temas de reencarnación, entre muchos otros más. Y el tercer gran rubro que cubre la cábala es el del hombre, ¿verdad? El hombre es el protagonista de la creación, es el tema principal de la cábala. Y pues realmente estudiar la cábala es estudiar un poco sobre nuestra esencia, para conocernos aún más de lo que ya creemos que nos conocemos. ¿Por qué la cábala ha sido tan hermética? Porque no sé si ustedes han explorado un poquito, si han llegado el día de hoy hasta acá, creo que es porque ya han explorado un poco en otros lugares y se han dado cuenta que la cábala ha sido bastante hermética hasta hace poco tiempo. Y aún puedo decirles que lo que encontramos ahora en muchos espacios aún tiende a ser un poco hermético o no 100% claro, ¿verdad? Bueno, la razón es porque así como Platón y Aristóteles no querían revelar abiertamente su sabiduría, pues de la misma forma lo hacían algunos cabalistas y todavía lo hacen algunos cabalistas, que creen que si un sabio enseña a alguien que no tiene las virtudes necesarias para ello, pues quien recibe la sabiduría solo la roba y la destruye, como muchos tesoros de la humanidad que han caído en manos no adecuadas y se han destruido y en vez de ayudar a revelar luz han traído mucha oscuridad al mundo. De la misma manera lo han considerado por muchos siglos los cabalistas. Y esto ha sido una gran polémica
ya que hay un grupo de cabalistas que están de acuerdo que esto se revele y se abra al mundo, y otros consideran que no, ¿verdad? Por este riesgo que se toma. Así que realmente esto es una gran responsabilidad y es una disciplina, una sabiduría que pues todos deberíamos tratar con respeto, porque tiene una capacidad de revelar muchísima luz y bendiciones a nuestra vida. Pero de la misma forma, como les digo, mal empleada puede ser todo lo contrario. Y es por ello que a lo largo de la historia, todas las grandes sabidurías han sido ocultas de los ignorantes de virtud, ¿verdad? Por lo tanto, los sabios deciden no revelar los hallazgos hasta que el hombre evolucione de una manera en la moral, de una forma responsable y teniendo acceso a la comprensión, ¿verdad? Estos eran como los atributos que todo sabio buscaba para poder revelar toda esta sabiduría y estos tesoros que la Cábala guarda para nosotros. Entonces, ¿cómo saber cuando llega el momento correcto para revelar la sabiduría de la Cábala? ¿Cómo saber que estamos listos y cómo saber todas estas personas que han resguardado esta sabiduría, cómo podían saber cuándo era el momento ideal? Realmente, si bien sabemos que todo lo que sucede en la realidad tiene que ver con lo que ocurre a nivel colectivo, también sabemos que lo que ocurre a nivel colectivo parte de lo que ocurre a nivel individual en cada una de las personas. De manera que, como les mencioné hace un rato, Cábala significa recibir, ¿verdad? Así que sabemos que el momento llega según nuestro deseo de recibir. Y para comprenderlo, les muestro la siguiente gráfica. Ok. Entonces tenemos este esquema del cual parte de la fusión de esta línea vertical y horizontal sale lo que nosotros podemos llamar la línea de vida. Y es una línea que todos recorremos a lo largo de nuestra vida y vamos a ir experimentando uno a uno las diferentes situaciones que necesitamos para avanzar y crecer y acercarnos a nuestra esencia, ¿verdad? Entonces la primera parte que todos experimentamos tiene relación con el cuerpo. Todo lo que tenga que ver con lo físico, lo material. Luego nos vamos avanzando y vamos prestando atención a las adquisiciones, al dinero, a la materia, aquello que podemos obtener a través de los bienes, ¿verdad? El interés va avanzando y vamos escalando en la escalera, ¿verdad? En busca de éxito, porque queremos mantener ese nivel, ¿verdad? Y luchamos y nos interesamos por todos los temas que tengan que ver con esa permanencia en un estado de éxito. Y si no lo hemos alcanzado, pues estamos persiguiendo ese estado de éxito. Pero esto sigue avanzando. Y cuando hemos llegado a esa cúspide en la que hemos alcanzado el éxito que éramos capaces de alcanzar, no es suficiente. Así como no solamente los temas del cuerpo, ¿verdad? Todo lo relacionado con el cuerpo, el deseo, la satisfacción física y corporal, tampoco el dinero y todo lo que tenga que ver con el éxito no pudieron llenar, pues seguimos avanzando y llegamos al deseo de saber, ¿verdad? Buscamos saber, buscamos entender, buscamos cierta sabiduría que nos permita preservar todo lo anterior que hemos explorado. Y del saber buscamos el entender, porque cualquiera, como les decía, puede saber, podemos acceder, o sea, cualquiera viene y dice, bueno, yo quiero saber todo lo que tenga que ver con las leyes, con la medicina, y se busca una carrera y se vuelve el genio, el experto en el tema. Pero luego del saber, cuando llegamos al tope del aquello que podíamos saber, buscamos experimentar el entender, porque necesitamos, como les dije, integrar el saber con el entender. Entender el por qué y para qué de todo aquello que sabemos. Y entonces, cuando llegamos a ese estado del deseo de entender, empezamos hasta en ese momento a tocar esa área o ese espacio de espiritualidad en nuestro interior. Finalmente, después de haber pasado todas las etapas del cuerpo, del dinero, lo material, del éxito, de la sabiduría, cuando finalmente llegamos al entendimiento es cuando empezamos a experimentar nuestra espiritualidad. Esto a algunas personas les toma largos periodos en la vida, a otros les tocan varias vidas,
para llegar a experimentar esto. El hecho es que si hoy cualquiera de ustedes está experimentando ese deseo de búsqueda, de entendimiento, pues quiere decir que ya están aquí, en este espacio, en esta línea de vida, en esta sección de la línea de vida que los está acercando a su propia espiritualidad. Y entonces, ¿qué ocurre cuando llegamos a este espacio? Cuando llegamos justo a ese deseo de entender y empezamos a explorar la espiritualidad, lo que hacemos es acceder al mundo superior. Empezamos a querer abrir estas puertas, empezamos a encontrar llaves, diferentes llaves a través de toda esa exploración en nuestro deseo de entender. Empezamos a cuestionarnos, empezamos a hacer preguntas del plano superior, como le llaman los cabalistas, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es todo? ¿Qué es Dios? ¿Verdad? ¿Para qué la creación? ¿Para qué existo? Entonces todo eso nos va permitiendo, con cada pregunta, con cada cuestionamiento que nos formulamos, vamos accediendo a una llave. Y esa llave nos permite abrir una puerta. Y cada vez vamos profundizando y acercándonos más al mundo superior. Entonces, cuando el hombre se frustra porque nada lo satisface, entonces finalmente se detiene y empieza a formular preguntas del plano superior, como les dije antes. O sea, no le fue suficiente con la parte física, con los deseos del cuerpo, de la carne, ¿verdad? La complacencia. No le fue suficiente con los lujos, con el dinero, con el trabajo, con la profesión. No le fue suficiente con el éxito que alcanzó en su vida profesional, en su vida familiar, en los aspectos personales, de salud, ¿verdad? No le fue suficiente con todo aquello que se llenó de sabiduría, ¿verdad? Con todo lo que estudió, con todos los libros que leyó, con todos los cursos que tomó. Aún así, habían vacíos que le hacían seguir buscando hasta que llegó a la necesidad de entender. Y cuando tocó la puerta del entendimiento, accedió a su propia espiritualidad y entonces accedió al plano superior. Y entonces es aquí cuando estamos listos para recibir la luz que la cábala tiene. Bueno, la cábala es una de las puertas que se abren para que nosotros recibamos toda esa luz, porque la luz emana del Creador, ¿verdad? De ahí es de donde viene toda esta luz. La cábala es solamente una puerta que abrimos para acceder a ello. Es hasta que el hombre llega al estado en el que se dispone a recibir espiritualidad que no podrá tener la revelación de lo que los cabalistas llaman los secretos del cielo. Y al acceder a esta sabiduría y a este entendimiento, entonces se conocerán las herramientas que le ayudarán a avanzar, a mejorar y le permitirán corregirse, lo cual al final de cuentas le protegerá de su propio ego y así dejará de hacerse daño a sí mismo. Porque eso es lo que hacemos. Antes de llegar a este punto, y por eso a veces es tan abrumador y tan agobiante acceder al mundo espiritual y a la práctica espiritual, porque nos empezamos a dar cuenta que realmente hemos sido la causa de nuestro propio sufrimiento y que todo el daño que hemos experimentado, todos los eventos caóticos, dolorosos, incómodos, han sido un efecto de nuestras propias causas. Y enfrentarnos a esto al principio puede ser abrumador, pero una vez estamos listos y accedemos a los secretos del cielo, lo que encontramos son las soluciones para hacer un cambio radical en nuestra vida. Podemos concluir entonces que esta sabiduría no es teórica ni es abstracta, sino es un medio o una herramienta por medio de la cual el ser humano recibe acceso a la realización hasta alcanzar la realización de la divinidad. Y así podemos concluir con el plan divino, que es informarnos sobre nuestra propia divinidad, ¿verdad? Que eso es a lo que venimos aquí, a enterarnos quiénes somos realmente, que somos seres divinos. Pero no solamente a saber qué es esto lo que somos, sino a entender de qué se trata esto. La influencia del Creador en este mundo permite que las leyes, la influencia del Creador en este mundo es permanente y con leyes absolutas. Pero cuando reconocemos eso, nosotros solamente nos regimos por las leyes de la naturaleza
Y es hasta que empezamos a subir por los diferentes niveles o estados de conciencia que empezamos a, a revelar para nosotros mismos nuestra naturaleza divina y lo que se encuentra oculto en lo profundo de ella. Pero así que esto es un viaje que va hacia adentro. Por eso es que la cábala empieza desde el Sod, desde lo profundo, de los secretos. Nos lleva a eso que está oscuro, oculto, para que empecemos a quitar todos estos velos desde la profundidad. Empezamos a ver el mundo como si fuera transparente. Atravesamos con nuestra vista y con el sentir todo lo que hay aquí y empezamos a observar lo que pasa más allá con un entendimiento más amplio. Las conexiones entre todos los acontecimientos es algo que empezamos a entender, ¿verdad? Que nada es un cabo suelto, todo va integrado, todo va unido. Incluso cuando no podamos ver el punto de partida o el punto de llegada, llegamos a entender que todo está relacionado. ¿Qué afecta a qué y cómo lo afecta? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Las consecuencias de nuestros actos y la importancia de aceptar la retroalimentación de mis acciones como medio para no repetir errores. Estos son algunos de los conceptos en los que la cábala nos permite profundizar, que nos dirige a esa experiencia interna, ¿verdad? Cuando empezamos a acceder a todo este entendimiento, quiere decir que pues ya hemos cavado lo suficiente como para darnos cuenta que nada es tan simple como parece. Se dice que el pensamiento es el poder más grande que posee el hombre, pero no lo entendemos, ni tampoco lo controlamos. Y así es como sin saberlo pasamos día tras día autodestruyéndonos y creando vidas caóticas, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como les digo, no terminamos de entender que nuestra mente es ese lugar donde se crea la realidad y abusamos o descuidamos el uso de nuestra mente. Y pues de esa manera andamos por ahí, andamos por la vida día tras día creando caos, incluso sin entenderlo y sin saberlo. Pero cuando logramos ejecutar nuestro poder divino sobre la mente, entendemos claramente que si algo no puede causarnos daño, pues no lo haremos, ¿verdad? Si algo puede causarnos daño, no lo vamos a hacer. Y de esta forma, ni el ego ni la fuerza del cuerpo van a poder hacernos cometer cualquier acción que nos haga daño. Entonces, al final, se cumple el precepto, como decía al principio, que nos protegemos de nosotros mismos, porque no hay nada de lo que tengamos que protegernos en realidad. No hay ningún poder, ninguna situación externa que pueda hacernos daño más que nosotros mismos. Todo lo que ocurre caótico en el exterior, en apariencia, realmente es una proyección del mundo que llevamos por dentro. Y bien, de esta manera solo me queda darles las gracias por su presencia, por su compañía, por permitirme compartir esta herramienta que ha sido de mucha bendición, de mucha luz y de mucho crecimiento en mi vida, ¿verdad? Así que llegamos al final de esta introducción que espero haya sido de su agrado y pues los espero en el curso para profundizar mucho más sobre esta herramienta, sobre toda esta sabiduría que tiene mucho que entregarnos, mucho que permitirnos para crecer, para avanzar, pero sobre todo para ayudarnos a conseguir las piezas y las llaves que nos van a dar la apertura a esa plenitud y a ese entendimiento que todos anhelamos para tener una mejor vida. Así que gracias y nos vemos pronto.